Buenos días con todos ustedes. Estamos entrando al estudio de un libro maravilloso de la Biblia que es el libro de Apocalipsis. Vamos a tener 24 temas, 24 clases semanales en el libro de Apocalipsis. Y esto está propiciado, este curso, por la Escuela Pastoral de la Iglesia Bautista de San Fernando Chosica, donde su siervo es el pastor. Yo soy Enrique Ginocchio, y también conjuntamente con el Seminario Teológico Bautista Misionero de la Iglesia de San Luis, del pastor Virgilio Albújar, en Lima. Ahora tenemos que reconocer al empezar este curso que muchas de las cosas que estudiaremos aquí son parte del estudio un estudio bíblico que hizo el pastor Jeff Adams en el año 1998, pero ese estudio estaba en inglés, no hay en castellano. El pastor Jeff Adams, de la iglesia Graceway Church en Kansas City, en Estados Unidos, hizo ese estudio. Bastantes de los elementos de este estudio los he tomado de allí. No todo, por supuesto, pero reconocemos al pastor Jeff Adams en ese sentido. Ahora, quiero decirles que utilizamos una versión antigua, versión Reina Valera de 1865. Y en el pie del video en YouTube, ahí está explicado por qué utilizamos esta versión. Usted puede consultar al pie del video en YouTube por qué razón utilizamos la Reina Valera de 1865. Vamos a empezar con esto al entrar al libro de Apocalipsis. Bueno, Apocalipsis significa la revelación. En algunas Biblias antiguas todavía dice el libro de revelación, porque eso quiere decir la revelación de Jesucristo en Apocalipsis. Siempre hay una sola interpretación de cualquier pasaje bíblico. Y al entrar en el campo de la profecía, tenemos siempre que hacer esta advertencia. Siempre hay una sola interpretación de cualquier pasaje bíblico. ¿Cuál es esa interpretación? La única que hay es la que ya ha dado el Espíritu Santo en su propia palabra. En un momentito veremos la razón. Pero esto decimos porque especialmente en el campo de la profecía, ahí tenemos un error en realidad de cuando enseñamos a los hermanos, a los alumnos, la profecía y el Apocalipsis. Cometemos el error de tomar un montón de interpretaciones diferentes y de repente estudiarlas una por una. Aquí en este curso no vamos a hacer eso. En diferentes puntos de la profecía, bueno, si uno lee los libros de profecía, por ejemplo, el famoso libro de Pentecostés, Eventos del Porvenir. Si uno lee cualquiera de esos libros proféticos sobre estudio de la profecía, va a encontrar, el autor tal dice esto, en cuanto al milenio, algunos dicen que no va a existir el milenio, otros dicen que el Señor va a venir después del milenio y muchas cosas así, posiciones diferentes. Pero quiero decirle en este momento, querido hermano, usted que va a estudiar, querida hermana, yo no voy a perder tiempo para mencionar las diferentes posiciones, las diferentes interpretaciones que puedan haber de un asunto, con excepción de algunos puntos que no se sabe realmente cómo es. A veces hay puntos que simplemente no sabemos cómo es exactamente. Pero si no es así, yo voy a mencionar lo único que es verdadero, la única interpretación que hay en la Biblia, que es la que ya ha dado, el Espíritu Santo ya ha dado su interpretación de un pasaje. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo escribió la Biblia. Y como Él es el autor de la Biblia, el Espíritu Santo mismo ha dado ya su propia interpretación de cada pasaje de la Biblia. Ahora les voy a explicar por qué en un momento. Pero, como digo, no vamos ni siquiera a mencionar las diferentes posiciones
¿Por qué razón? ¿Sabe por qué razón? Porque las otras posiciones, las otras posibles interpretaciones no son correctas. Esa es la razón. Porque no son correctas, yo ni las voy a mencionar. Bueno, entendiendo primero esto, dice 2 de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Ese es el principal principio bíblico en cuanto a interpretar cada pasaje. Ninguna parte de la Biblia es de interpretación particular, es decir, lo que a mí me parece que debe ser interpretado. Por ejemplo, la paloma en la Biblia, ¿no? Algunos dicen, le preguntamos a alguien que no conoce mucho la Biblia, ¿qué te parece que puede simbolizar la paloma en la Biblia? Y él dirá, bueno, la paloma seguramente que significa la paz, la paloma blanca de la paz, porque ese significado le dan a veces a la paloma. Pero no, ¿cuál es la interpretación simbólica de la paloma en la Biblia? Usted sabe, es el Espíritu Santo, esa es la única interpretación que hay. Así que ninguna parte de la Biblia es para que una persona de manera particular le dé su propia interpretación, sino que el Espíritu Santo, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. El autor, quien inspiró en ellos la Escritura, es pues el Espíritu Santo. ¿Cómo encontramos? Esa es una pregunta muy crucial. Si no hay varias interpretaciones, una sola es la correcta. Y si esa única interpretación correcta es la del Espíritu Santo, la pregunta, claro, viene lógicamente, ¿cómo encontramos la interpretación del Espíritu Santo? Y esto es de manera muy fácil de entender, no es un misterio. La encontramos en primer lugar con el sencillo principio de comparar la Escritura con la Escritura. Ahí está, pero aquí lógicamente tenemos que hacer el pequeño esfuerzo o gran esfuerzo de estudiar la Biblia. Y gracias a Dios que en los tiempos modernos no es como en la antigüedad, porque modernamente a partir de 1960 se publicó lo que se llamaba la concordancia bíblica en esos años, una concordancia un poco voluminosa, concordancia de las palabras de la Biblia, una herramienta muy útil. Y actualmente existen concordancias muy buenas en internet. ¿Qué es una concordancia? Es para comparar las palabras que están en la Biblia, palabras individuales de la Biblia. Pero entonces el principio es muy sencillo. Si yo quiero saber qué significa, supongamos, el aceite de oliva en la Biblia, ¿qué significa? Bueno, voy a buscar en las concordancias que hay en internet, que son muy buenas. Voy a poner ahí aceite de oliva y me van a salir todos los pasajes bíblicos donde figura la frase aceite de oliva. Entonces, de esa manera voy a poder encontrar la interpretación, la única, verdadera, la del Espíritu Santo. ¿De qué manera? Muy fácilmente de entender. Comparar la Escritura con la Escritura. Comparar la Biblia con la misma Biblia. En segundo lugar, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y aquí interviene directamente el Espíritu Santo que nos enseña la Biblia. Él es el maestro de la Biblia, el Espíritu Santo. Por esa razón, una persona incrédula no logra entender la Biblia realmente, porque no tiene el Espíritu Santo en él. No teniendo el Espíritu Santo, esa persona no logra entender cabalmente la Escritura, la entiende por la superficie, porque este segundo principio es acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí lo vamos a entender con ejemplos. Así dice 1 Corintios 2, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios,
para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos, no con palabras que enseña la humana sabiduría, sino en las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo nos enseña cómo discernir, de manera que uno va entendiendo lo que es espiritual, de acuerdo con la Biblia misma. Pero necesita uno la dirección del Espíritu Santo para esto, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Muy bien, esos dos principios, como decimos, ¿no? En primer lugar, para no equivocarnos en falsas interpretaciones, especialmente en lo que es profético, comparando la Escritura con la Escritura. Y en segundo lugar, acomodando lo espiritual a lo espiritual, como dice 1 Corintios 2. Ejemplo de la interpretación verdadera. Vamos a poner un ejemplo. ¿Quién es la mujer con dolores de parto de Apocalipsis 12? Ahora usted debe tener en todo el estudio, debe tener a la mano su Biblia para que usted busque. ¿Quién es la mujer con dolores de parto? Apocalipsis 12. Y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando preñada, clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir. Ahora, esta mujer con dolores de parto, claro, hay interpretaciones falsas. Por ejemplo, el catolicismo afirma, esta mujer es la Virgen María. Esa es su equivocada interpretación. Ahora, dentro del sector evangélico, menciono para entender por qué está equivocado. Algunos van a decir, no, la mujer con dolores de parto es la iglesia, que a través de 2000 años de historia de la iglesia ha sufrido persecución grandemente. Entonces, por eso, lógicamente, ahí está, van a decir, ¿no? Ahí está, ¿ven? La mujer con dolores de parto, es decir, con sufrimiento de persecución, esa mujer es la iglesia, eso es bastante lógico. Pero ¿a dónde recurren? No recurren a la Biblia, el principio de comparar la Escritura con la Escritura, y de ahí sale una interpretación equivocada y incorrecta. Vamos a encontrar la respuesta en Génesis. La mujer es la nación de Israel, pero no porque yo lo diga, vamos a comparar la Escritura con la Escritura. Encontramos en Génesis 37, cuando José, hijo de Jacob, tuvo un sueño, y este es el sueño de Jacob. Y soñó más otro sueño, y contólo a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Ahora, que dice en Apocalipsis 12, dice, una mujer vestida del sol, y con la luna y 12 estrellas, exactamente lo mismo, el sol, la luna y 11 estrellas. Ahora, ¿por qué 11? Porque José estaba relatando el sueño, y las 11 estrellas se inclinaban a mí. Las 12 tribus de Israel, los 12 hermanos de José se inclinaban ante él. Claro, si agregamos a José son 12. Y contólo a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y díjole, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a ti a tierra? Ahí está. Hemos comparado la Escritura con la Escritura, y cuando en Apocalipsis dice una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies y con 12 estrellas, ahí está. Claramente identificado. Jacob dice que él es el sol, es decir, en el simbolismo, Jacob es el sol, la luna es Rebeca, y los 12 hermanos son las 12 estrellas, las 12 tribus de Israel. Es clarísimo. La mujer no es la Virgen María, tampoco la mujer es la iglesia, la mujer es la nación de Israel. ¿Cómo hemos encontrado la única interpretación correcta?
comparando la escritura con la misma escritura. Número 3, toda interpretación equivocada resulta de transgredir los principios del estudio bíblico. Toda interpretación equivocada, como aquellos que dicen, no, el milenio no existe, el milenio es solamente la descripción de un tiempo que no tiene duración, etc. Pero cuando ellos dicen no hay milenio, para decir eso tienen que transgredir los principios del estudio bíblico. Y si no transgreden esos principios, no pueden afirmar una falsa interpretación. Vamos a ver en 2 de Pedro 3, así como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. El apóstol Pedro testifica acerca de Pablo, el apóstol, que ha escrito. Ya en ese momento ya se reconoce la inspiración de Dios con el apóstol Pablo, como también en todas sus epístolas, la del apóstol Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismo. Fíjese en primer lugar cómo es que se reconoce que los escritos de Pablo, sus epístolas, son escrituras. Ya en ese momento, no vino, como dicen algunos, el canon vino muchos años después. Desde aquel momento en que se estaba escribiendo la Biblia, aquí lo vemos, la misma Biblia reconoce que los escritos de Pablo son parte de las mismas escrituras de Dios. Pero en segundo lugar, entre las cosas que hay en la Biblia hay algunas difíciles de entender. Ahora, no dice que es imposible entenderlas, sino tampoco dice que todas las cosas son difíciles. Hay algunas cosas, algunas en la Biblia, que son difíciles de entender y hay que tratarlas cuidadosamente para poder entenderlas, porque si no tenemos ese cuidado, ¿qué es lo que sucede? Las personas que son indoctos, quiere decir, los que no conocen bien la Biblia, lo interpretan equivocadamente. Bueno, algunos conocen la Biblia, muchos escritores proféticos conocen la Biblia, pero no les importa, como decía, transgredir los principios bíblicos y sacan falsas interpretaciones. Y también los inconstantes pueden saber lo que dice la Biblia, pueden saber los principios bíblicos, pero no les importa, son inconstantes. Y por esa razón surgen interpretaciones falsas, como aquellas de decir que, por ejemplo, que el arrebatamiento de la iglesia será a la mitad de la tribulación, totalmente fuera de foco, no es así. Y ellos, por no conocer la Biblia, o también no les importa respetar los principios de la Biblia, que hacen, tuercen la escritura, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Allí está. Y por eso digo, no perdamos el tiempo en las otras posiciones que hay en cada punto de la profecía. Un segundo ejemplo de interpretación equivocada que también nos ilustra bastante bien. Este ejemplo no está en Apocalipsis, está en Mateo, pero forma parte de la armonía profética también junto con Apocalipsis. Interpretación equivocada, identificar a la iglesia con las 10 vírgenes de Mateo 25. Usted tiene que tener a su mano la Biblia. Las 10 vírgenes de Mateo capítulo 25. Es una parábola, claramente, es una parábola que tiene elementos simbólicos, esa parábola. Y entonces es un gran error decir que las 10 vírgenes son la iglesia, y ahí están muchos hermanos que dicen, ¿no? Ya ves, 5 vírgenes eran prudentes y 5 vírgenes eran insensatas. Entonces, cuando vino el Señor, la mitad se quedaron las insensatas y las 10 se fueron. Entonces, ¿qué van a decir los hermanos pentecostales? Van a decir, ya ve, ahí está, con claridad van a decir.
Una parte de los creyentes son prudentes, esperan al Señor, son fieles al Señor y se irán con el Señor cuando Él venga. Pero la otra parte de la iglesia son los creyentes insensatos que no son fieles al Señor, que no están velando. Entonces cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, ellos serán dejados para la tribulación. Los creyentes que no son fieles serán dejados para atravesar la tribulación. Esa es una clásica interpretación falsa, es decir, equivocada en cuanto a las 10 vírgenes de Mateo 25. Leemos allí. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 insensatas. Idas ellas, bueno, hemos salteado un poco los versículos. Idas ellas a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Entonces esta parábola es una figura, no hay ninguna duda de eso, es la figura de un matrimonio al estilo del Oriente, al estilo del tiempo del Señor Jesús, cuando había la costumbre en el pueblo judío de la realización de los matrimonios, un poquito diferente de los matrimonios actuales, pero no tan diferente tampoco, porque ubiquemos quiénes son. Las 10 vírgenes son las damas de la novia. Aún el día de hoy se hace eso, ¿no? La novia invita a sus mejores amigas y ellas son las damas que le acompañan a la novia. Entonces las 10 vírgenes en la parábola son las damas de la novia. ¿Y la novia quién es? La iglesia. Salieron a recibir al esposo. ¿Quién es el esposo? Es Cristo. Eso es clarísimo. Cristo es el esposo. Y la novia es la iglesia. Entonces las vírgenes no son la iglesia. Empezando por allí. Las vírgenes son las acompañantes de la novia. Ahora, ¿quiénes son las acompañantes de la novia en el casamiento de la iglesia con Cristo? Que vendrá la nación de Israel. Son las que acompañan a la novia casándose con el Señor Jesucristo, el pueblo de Israel. Entonces, estamos en un tremendo error cuando decimos que las 10 vírgenes son la iglesia. Primera transgresión, no respetar el contexto en esta parábola. El contexto de Mateo no es la iglesia, sino Jesús, el Rey de Israel. Ahora, quiero hablar un poquito sobre los principios del estudio bíblico. Hay otro curso que estamos desarrollando paralelamente, otro curso como el de Apocalipsis, y este curso se titula El libro que nadie conoce. También, si usted tiene interés, en el enlace al pie del video está la explicación en YouTube, y ahí vamos a poner el enlace de este otro curso llamado El libro que nadie conoce. El tema de este curso es cómo estudiar la Biblia de manera sencilla. Y en ese curso estudiamos 15 reglas de cómo estudiar la Escritura. Entre ellas, la primera, la más importante, es la regla del contexto. El contexto del libro de Mateo, o sea, el tema del libro de Mateo, de todo el libro, no es la iglesia. El tema de Mateo no tiene nada que ver con la iglesia, sino con el Rey de Israel, Jesús, el Rey de Israel. Por ahí empieza el completo error de afirmar que las vírgenes de Mateo 25 representan a la iglesia. ¿Por qué? Porque el contexto de Mateo el tema de Mateo no tiene nada que ver con la iglesia. Todo lo que está allí es el reino de Israel, Jesús, el Rey de los judíos. Ese es el tema de Mateo. Primera transgresión. Segunda transgresión, el esposo es Cristo y las vírgenes no son las que se casan, sino ellas son las damas de la novia. ¿Quién es la novia? Ella es la iglesia, la novia, no las vírgenes. Ahí nos damos cuenta de cómo se interpreta mal la Escritura y cómo se transgrede
los principios bíblicos para sacar falsas interpretaciones. Ahora, aparte de eso, hay otras varias transgresiones que no las vemos aquí por falta de tiempo. Número 4. Hay 3 libros muy estrechamente ligados entre sí. Tan ligados entre sí los 3, que no se puede entender ninguno de ellos sin entender los otros 2. No se puede entender ninguno sin los otros. Génesis, Daniel y Apocalipsis. Estrechamente ligados en su significado estos 3 libros. El inicio de la Biblia, el final de la Biblia y el libro profético de Daniel. Los 3 se complementan el uno al otro y ninguno de los 3 puede entenderse por separado. Porque así es la Escritura está completamente interconectada. Y cuando estudiamos Apocalipsis, todo el tiempo vamos a acudir a otros libros de la Biblia, a otros pasajes de la Biblia. Número 5. La Biblia no traza una línea recta, sino un círculo sin comienzo ni final. A veces pensamos, bueno, que el tiempo en la Biblia está señalado por una línea recta, pero no, la dimensión del tiempo en la Biblia, aunque para Dios no es el tiempo, Dios no está sujeto al tiempo. Pero la dimensión de Dios es la eternidad, no una línea recta en el tiempo. Por eso la Biblia no está trazando una línea recta, es un círculo sin comienzo ni final. Y cuando vamos a Apocalipsis, resulta que estamos de nuevo en Génesis capítulo 1. Eso vamos a explicar. Entonces, las cosas no resueltas en Génesis se llegan a resolver en Apocalipsis. Apocalipsis es la culminación de Génesis. Apocalipsis es un regreso al inicio. Por eso la línea de Dios es una línea circular, una línea eterna, sin comienzo ni final. En Génesis encontramos la creación de los cielos y la tierra. En Apocalipsis encontramos nuevos cielos y nueva tierra. En Génesis, el primer ataque de Satanás contra el hombre, y Satanás logró engañar al hombre. En Apocalipsis encontramos el ataque final de Satanás contra el hombre, el último, en el cual será vencido para siempre Satanás y nunca más podrá engañar a nadie. En Génesis, Dios establece el sol para señorear en el día. En Apocalipsis no hay necesidad del sol, porque el Señor mismo es el sol. Cristo es el sol de justicia. Él iluminará. En Génesis, Dios crea el mar. Y en Apocalipsis no habrá más el mar. Ya no existirá. En Génesis hay un río que fluye del jardín de Dios, como dice allí en Génesis. En Apocalipsis tenemos el río que fluye del trono de Dios, ya no del jardín, sino del trono de Dios. En Génesis viene la maldición sobre el hombre y sobre la naturaleza entera. En Apocalipsis la maldición es quitada para siempre. En Génesis el hombre es echado del paraíso de Dios. En Apocalipsis el hombre es admitido nuevamente en el paraíso. En Génesis el pecado inunda la vida del hombre. En Apocalipsis el pecado nunca más estará presente. Es quitado para siempre la presencia del pecado. En Génesis el árbol de la vida es impedido para el hombre por causa de su pecado. En Apocalipsis el árbol de la vida está otra vez disponible para el hombre. En Génesis, Nimrod y su imperio Babilonia siguen por la historia entera, empezando en Génesis. En Apocalipsis, Nimrod y Babilonia, a propósito, Nimrod es un tipo de anticristo, ¿no? El anticristo. O sea, el anticristo representado por Nimrod y Babilonia caen bajo el juicio de Dios. En Génesis encontramos el casamiento entre Adán y Eva.
En Apocalipsis encontramos el casamiento entre el postrer Adán, Cristo Jesús, y su esposa, la iglesia. Casamiento que estuvo representado por la boda entre Adán y Eva. La gran lección es que lo que Dios empieza, siempre lo termina. El hecho del pecado no destruyó los planes de Dios. Dios no fue vencido por el pecado. Él termina el plan suyo diseñado desde la eternidad. Dios lo termina. Lo que Dios empezó en Génesis lo culmina perfectamente en el libro de Apocalipsis. Ahora, tenemos 3 claves muy importantes al estudiar este libro. 3 claves muy necesarias de entender. En primer lugar, Apocalipsis no es un libro difícil de entender. Siempre pensamos eso, ¿no? Tantos símbolos aquí, y los monstruos y las bestias, y el esto y el otro. Una visión terrorífica que es en Apocalipsis. ¿Quién podrá entender eso? En realidad no es así. Como ya hemos mencionado, si nosotros comparamos la escritura con la escritura, vamos a encontrar que es sencillo poder entenderlo el libro. Casi en su totalidad, Apocalipsis es muy sencillo de entenderlo. Sin embargo, en realidad la dificultad no es entenderlo, sino la dificultad es creerlo. Por ejemplo, en cuanto al infierno, Apocalipsis habla el lago de fuego que jamás se apaga, en donde Satanás es arrojado, y también los que siguieron al diablo. Eso es muy fácil de entender. El infierno es eterno, es un sufrimiento de fuego que dura eternamente, ¿no? Fácil de entenderlo. El problema es creerlo. Ese es el problema, creer lo que dice el libro de Apocalipsis. En segundo lugar, la línea que recorre toda la Biblia, escúchenme bien, aquí hay una equivocación muy frecuente entre nosotros. La línea que recorre la Biblia entera no es la salvación, sino ¿cuál es esta línea que recorre la Biblia? Es el establecimiento del reino de Dios. El establecimiento del reino de Dios. La salvación forma parte del plan de Dios, por supuesto. El hombre es objeto de la misericordia de Dios, y por eso Dios produjo su obra de redención, completamente cierto. Pero eso no es el tema principal de la Escritura. Es decir, la estrella del universo, lo que está en el centro de todo, no es el hombre mismo. Si nosotros dijésemos que la salvación es lo que está en el centro de toda la Escritura, ¿qué estaríamos haciendo? Estaríamos convirtiéndolo al hombre en el centro de todos los planes de Dios. Convertimos al hombre en el centro del universo al decir que la salvación es el tema principal. Y no es así. No es así. La salvación apunta hacia otro punto mucho mayor, mucho más importante que la salvación. ¿Cuál es ese punto mayor? ¿Cuál es el objetivo más grande que hay en la Biblia? El establecimiento del reino de Dios. Es lo que va corriendo desde Génesis hasta Apocalipsis. Y por esa razón, apenas entramos en el capítulo 4 de Apocalipsis, cuando después de los 3 primeros capítulos el apóstol Juan ha podido describir la historia de la iglesia, entramos en el capítulo 4. Juan es transportado a la presencia de Dios en el cielo. Y cuando él entra en el cielo, ¿qué es lo que ve inmediatamente? Ve un trono, y en el trono uno sentado.
Y esa figura, esa visión del trono de Dios permanece a lo largo de todo el libro de Apocalipsis. Ahora recordemos que el Apocalipsis no termina con la venida de Cristo ni con el milenio. Apocalipsis en realidad no tiene final, porque se extiende Apocalipsis hasta la eternidad. Y la eternidad donde ya no hay tiempo, donde no existe final. Así que al comenzar Apocalipsis, cuando Juan es llevado al cielo mismo, lo que ve en primer lugar Juan, y lo seguirá viendo, es un trono, y en el trono uno sentado, es decir, Dios el Padre sentado en su trono, lo cual indica soberanía de Dios, el reino de Dios, Dios reinando en el universo entero. Pero esa figura del trono de Dios no comienza en Apocalipsis. Si uno va leyendo la Biblia desde el primer capítulo de Génesis hasta el final de la Biblia, el gran tema central de la Escritura no es la salvación, sino el establecimiento de su reino en el universo. Muy importante de entender eso. En tercer lugar, nuestra meta no es aumentar el conocimiento, sino conocer a Cristo en el libro de Apocalipsis. Seguramente que usted ha tenido mucho anhelo de conocer los detalles del libro de Apocalipsis. Y yo también, cuando años atrás comencé a estudiarlo, yo también, ¿no? Nos mueve mucho el deseo, la curiosidad de entender qué significa esto y el otro, cuál será la manifestación del futuro, cómo es en Apocalipsis. Ese deseo es muy bueno, pero hay que entender que no venimos al libro de Apocalipsis para aumentar el conocimiento, sino el objetivo del libro, que lo leeremos ahorita, ¿cuál es? Conocer a Cristo. Conocer a Cristo. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 1:1? El primer versículo, ¿qué es lo que dice? La revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para manifestar a sus siervos cosas que deben suceder presto. Y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo. Entonces, la revelación, que es lo mismo que decir el Apocalipsis, pero fíjense este detalle, la revelación de Jesucristo. Con eso empieza el libro. Ahora, vamos a ver, no tendremos mucho tiempo en este curso de Apocalipsis, pero como le vuelvo a decir, si usted entra a este curso que se llama El libro que nadie conoce, donde estudiamos, donde hablamos de los principios del estudio de la Biblia. Si usted llega a estudiar este curso, entonces ahí va a encontrar que uno de los principios del estudio de la Biblia es la primera mención. La primera mención. Cuando Dios menciona por primera vez algún asunto en especial, siempre en esa primera mención Dios está definiendo el asunto, y esa misma definición permanece a lo largo de toda la Biblia, igual como está en la primera mención. Además, lo primero que Dios menciona siempre va a ser muy importante, y por eso está colocado en el primer lugar. Pongamos algunos ejemplos. Cuando la Biblia dice, bastantes veces se menciona el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, para que seas de larga vida y te vaya bien en la tierra. ¿Cómo es que nunca dice ese mandamiento, honra a tu madre y a tu padre? Siempre va a decir, siempre, honra a tu padre primero y a tu madre. Siempre pone al padre en primer lugar. Y ese detalle de poner al padre en primer lugar tiene el significado de que para Dios es sumamente importante la posición del padre. No en superioridad, no nada que ver con la superioridad del padre, no, eso no. Pero la importancia de que Dios pone al hombre como cabeza de su hogar,
Por eso Dios lo pone al Padre primero y después a la Madre. Lo podemos ver incluso en las menciones a la Trinidad. En Mateo 28 el Señor Jesús dice: id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Recuerdan? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué no hay un orden inverso? ¿Por qué no dice la Biblia bautizándolos en el nombre del Espíritu Santo y del Padre y del Hijo? No, cada vez que menciona la Trinidad siempre va a decir primero el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Otra vez, no es que sean inferiores dos de ellos de ninguna manera. Ese no es el significado. Pero cada vez que Dios menciona algo en el primer lugar, significa que ese primer lugar es muy importante. Entonces, estamos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Y las primeras palabras que el Señor menciona son muy importantes en el libro entero. ¿Qué nos dice lo primero? La revelación de Jesucristo. No la revelación de lo que va a pasar en los 7 años de tribulación, o del milenio, o de los cielos nuevos, o tierra nueva, o de las grandes plagas, o de la nación de Israel. No, nada de eso. La revelación de Jesucristo en el libro de Apocalipsis. De manera que cuando nosotros entramos al libro de revelación, es para conocer a Cristo, porque no le conocemos realmente cómo es Él, y le vamos a encontrar a Él aquí en Apocalipsis. Le voy a poner un ejemplo. Cuando Juan el apóstol entra en el primer capítulo, tenga su Biblia a la mano, cuando Juan ve al Señor Jesús por primera vez en Apocalipsis, ¿qué dice Juan? Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Ahora, Juan era el amigo íntimo del Señor Jesús. Tanto que en la última cena estaban todos allí y le dicen a Juan: ¿quién le va a traicionar? Porque ha dicho que uno le va a traicionar. Tú, Juan, hoy tú pregúntale, a ti te va a hacer caso. Pregúntale quién es el que le va a traicionar. Y Juan, que estaba sentado al lado de Jesús, mejor dicho, recostado en su pecho, Juan le dice: Señor, ¿quién es el que va a traicionar? Y Jesús le dice: el que come pan conmigo, etcétera, ¿no? Pero Juan es llamado el discípulo amado. Ahora, el discípulo amado, el íntimo de Jesús, cuando ve al Señor, ahora cae como muerto a los pies de Jesús. Por eso en Apocalipsis vamos a conocer al Señor Jesucristo. Además, la palabra de también indica que Cristo nos revela, la revelación proveniente de Cristo, ¿no? Por un lado. Y eso es válido en las palabras, porque así está escrito. La palabra de tiene un doble significado aquí, y todo eso es válido, porque Dios utiliza el idioma castellano. No necesitamos recurrir al griego. Ese es otro detalle que tendríamos que hablar bastante. No necesitamos recurrir al griego, porque Dios sabe muy bien hablar el castellano. Esa es la razón. La revelación proveniente de Jesucristo, la revelación que Cristo nos da en este libro. Pero por otro lado, también la revelación acerca de Jesucristo, la revelación de Él, para conocer a Cristo en el libro. Entonces, pues decíamos 3 principios, ¿no? No es difícil de entender el libro, es difícil de creerlo. Segundo principio, la línea que recorre la Biblia entera es el establecimiento del reino de Dios. Y en tercer lugar, nuestra meta es conocer a Cristo. No la profecía, sino conocerle a Él en este libro. Muy bien, terminamos con el bosquejo del libro, el bosquejo de manera muy a vuelo de pájaro, muy panorámica. Vamos a hacer un bosquejo del libro. Dice Apocalipsis 1:10, yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que luego dice que es el Señor Jesús, la voz que le habla.
yo fui en el Espíritu en el día del Señor. Ahora es necesario entender, este es un caso también muy ilustrativo de la necesidad de comparar la Escritura con la Escritura. ¿Qué significa el día del Señor? El día del Señor es una frase clave en la Biblia. Las frases claves siempre tienen un significado exacto. Y como digo, también en el otro curso del estudio bíblico podría usted estudiarlo lo de las frases claves. Hay muchas frases claves en la Biblia. Por ejemplo, esta frase clave que dice en aquellos días, si usted busca una concordancia, en aquellos días es una frase que significa directamente los días de la tribulación, incluso en el Antiguo Testamento, aquellos días. Y tiene muchas veces referencias indirectas muy importantes a la tribulación, aunque no sea referencia directa. Así que las frases claves, que muchas hay en la Escritura, una de estas frases claves es el día del Señor. ¿Y cuál es el significado? El día del Señor está 6 veces en el Nuevo Testamento. Y en todos los casos se refiere a la venida de Cristo, al tiempo de la venida de Cristo, el día del Señor. No se refiere al día domingo, como algunos han sugerido. Algunos sugieren que el día del Señor es el día domingo. Bueno, parece una buena alternativa, pero en realidad no es. Su significado no es el día domingo, sino la venida de Cristo con toda exactitud. Como digo, comparando la Escritura con la Escritura. Cada vez que en el Nuevo Testamento dice el día del Señor, cada vez está hablando de la venida de Cristo. Incluso en el Antiguo Testamento muchas veces, pero en el día de Jehová en el Antiguo Testamento. El apóstol Juan fue transportado en el tiempo para ver directamente lo que sucederá. No solo tuvo una visión como en otros casos, ¿no? Alguien tiene una visión, un sueño. En este caso es diferente. Juan el apóstol fue llevado en el tiempo, la máquina del tiempo, y fue llevado, fue transportado al tiempo de la venida del Señor. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor. Indica que Juan ahora está ubicado en el tiempo de la venida de Cristo, que es el tiempo de la tribulación, porque en un sentido más amplio el día del Señor es el período de la venida de Cristo. Y la única alternativa que hay es que significa el período de la venida de Cristo referido a los 7 años de la tribulación. Recordemos que la tribulación culmina con la venida de Cristo. Por eso ahí es donde está ubicado el apóstol Juan. En Apocalipsis 1:19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Esta es la división. Apocalipsis está dividido en 3 secciones. Primera sección, las cosas que has visto. Segunda, las cosas que son. Y tercera, las que han de ser después de estas. Ahí tenemos este bosquejo, ojalá que lo podamos ver. Juan está ubicado en el tiempo. Juan el apóstol ha sido transportado en el tiempo al período de la tribulación, llamado el día del Señor. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor. Es decir, Juan no está en Apocalipsis. Juan no está ubicado en el primer siglo. Ha sido transportado en el tiempo a este período, el día del Señor, que es el tiempo más ampliamente, ¿no?, de su venida, el tiempo de la tribulación. Ahí está. Entonces le dice, escribe las cosas que has visto. Y las cosas que has visto, porque él está ubicado acá, no acá. Las cosas que Juan ha visto son los 2000 años del tiempo de la iglesia. Apocalipsis 1 al 3. En segundo lugar, las cosas que son la tribulación y la segunda venida. La falsa paz, los primeros 3 años y medio, la falsa paz, 42 meses, el falso Mesías, que es el anticristo, y la gran tribulación,
la segunda parte, 42 meses, que culmina con la segunda venida de Cristo, su victoria final y la instalación de su reino. Apocalipsis del 4 al 19. Y la tercera sección, las cosas que han de ser después de estas, porque otra vez Juan está ubicado en la tribulación, ha sido transportado aquí. Y para Juan el Señor le dice las que han de ser después de estas. El milenio, 1000 años del gobierno terrenal del Señor Jesús, y luego la eternidad. Apocalipsis 20 hasta el 22. Muy bien, la próxima semana avanzaremos mucho más en este maravilloso libro. Que el Señor le bendiga. Permítame orar un instante. Gracias, Señor Padre Santo, porque al entrar en el libro de Apocalipsis entramos a conocer a Cristo. ¿Quién es Él? Ahora que está sentado a la diestra de Dios, le vamos a conocer en esa dimensión por primera vez, porque le conocemos en su primera venida, lleno de humildad, presentándose como cualquier otro hombre, pero ahora le vamos a conocer en su dimensión de gloria, Señor. Te damos gracias por este maravilloso libro que nos has revelado. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga. Nos vemos la próxima semana.